Hacer teología ignorando la Torá es herejía. Déjame citarte 3 versículos bíblicos populares sacados del contexto original para justificar dogmas cristianos que nada tienen que ver con el mundo hebreo del que venía Jesús, Yeshua. Caso 1, Oseas 4:6, un versículo que todo cristiano sabe y repite de memoria. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nunca se escucha que citen el versículo que sigue, que dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué no te citan que el pueblo de Dios estaba transgrediendo la ley de Dios que había sido dada a Moisés? Nunca Moisés dijo que la ley fuera suya, era un mediador. Nunca Jesús dijo que la ley fuera suya. Él dijo que no hablaba nada por su cuenta, sino todo lo que el Padre le daba que hablase. Así como Moisés era también un mediador ante el pueblo de Dios. Nos citan que el pueblo de Dios se había olvidado de la ley de Dios porque quieren ocultar que la ley de Dios sigue vigente. Claro que Yeshua, Jesús, vino a traer la correcta interpretación de la ley de Moisés, Mateo 5:17, porque el sacerdocio en ese tiempo estaba corrupto y habían tergiversado la ley de Dios para beneficio personal de la casta religiosa y política, así como ocurría en la generación de Oseas de ese versículo que te cité. Fíjate que en Oseas dice, Oseas 8:1, el enemigo viene contra la casa del Señor por cuanto transgredieron mi ley. Oseas 8:12, porque les di las grandezas de mi ley, las recibieron como cosa extraña. Cualquier parecido con el cristianismo es coincidencia. Oseas 10:4, no han actuado de acuerdo a la ley de Dios, ellos se han apoyado en sus propias estrategias y han sido infieles a Dios como si fuese un viento que sopla de un lado para el otro y sin simiente y sin cosechar. Lo importante, hay que recordar que los profetas, inspirados por Dios y por su Espíritu Santo, como el mismo Oseas, tenían como objetivo hacer retornar nuevamente al pueblo de Dios a la obediencia a la Torá, a su ley. Por eso en el pueblo hebreo se le llama Teshuvah, que en nuestras Biblias se tradujo como arrepentimiento. Tarea para el hogar, hermano. Josué 1:7, esfuérzate y sé valiente. Lea esa frase popular, qué versículo que sigue después de esa frase. Contrario a esto, según la teoría del dispensacionalismo, creada 18 milenios después de Jesús a principios del siglo XIX por John Derby, resumidamente esta teoría dice que la nueva alianza en Cristo hizo obsoleta a la antigua ley de Moisés y estableció una nueva forma de relación para con Dios basada en la fe y el amor. Pregunto, hermano, ¿no existía el amor y la fe antes en el antiguo pacto? ¿Por qué se da más peso a las interpretaciones de los hombres en lugar de la palabra de Dios? ¿Cuántos de los héroes de la fe mencionados por Pablo en Hebreos 11 eran cristianos, hermanos? Como Moisés, cuando intervino ante Dios en el monte Sinaí, cuando Dios quería destruir todo el pueblo por el pecado del becerro de oro, en Éxodo 32-33. Moisés le dijo a Dios que no los destruya, que borre primero él su nombre del libro de la vida. ¿No es esto similar al acto de amor que hizo Jesús en la cruz, que dio su vida por su pueblo? ¿O Abraham, al no negar sacrificar a su hijo Isaac? ¿O Judá poner su vida para salvar la vida de Benjamín y su hermano? Y ejemplos hay varios, hermanos. Vamos al caso 2, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué nunca te citan los versículos anteriores? Para respaldar la teoría de la prosperidad. Está claro que este versículo no se trata de usarlo como una autoestima para alcanzar las metas personales, como tener un auto, una casa, riqueza, famas o el éxito profesional. Más bien habla de someternos a Dios a pesar de las adversidades. En el versículo 12, Pablo dice que sabe vivir humildemente como tener abundancia, que ha sido enseñado para manejarse en todas las circunstancias, tanto en las buenas como en las malas. No veo a ningún apóstol actual pasando por necesidades, hambre, frío, la persecución que Pablo menciona haber sufrido. Lea 1 Corintios 4, donde Pablo describe que todas las vejaciones que pasaron los apóstoles, que los trataban como si fuesen la basura del mundo. Así lo dice Pablo, hermano. Léalo. La figura de Pablo Apóstol como desechable del mundo no es atractiva ni vendible. Entonces se eliminó su conexión con el pueblo hebreo, se le vistió como cristiano, se le separó de la Torá y de Israel. Ahora sí, podemos usar la frase todo lo puedo Cristo que me fortalece fuera de contexto original para promocionar productos cristianos.
y una teología de antropocentrismo en vez de teocracia, donde el centro no es Dios, sino el hombre. Vamos al caso 3, hermanos, y voy a tomar un comentario que me hizo un hermano. En reiteradas ocasiones me han puesto este comentario, esta cita bíblica, para respaldar la teoría, la doctrina de la Trinidad. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. El versículo sigue. El versículo completo dice: los judíos alzaron otra vez piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: muchas buenas obras del Padre les he mostrado. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos: no por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Como decía, es otra cita sacada de contexto, porque no dicen la explicación que les dice Yeshua después. Dice: yo y Dios somos unos, ya que Yeshua no era latino ni su pueblo era americano. Quiero explicarle qué sigue después con la respuesta de Jesús. La respuesta sigue así, y Jesús le dice esto, versículo 34. Jesús le respondió: ¿no está escrita en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quien llegó la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, la Torá, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: blasfemáis porque soy hijo de Dios. Jesús no dice que es hijo, no dice que es Dios, sino dice que es hijo de Dios. ¿A quienes se le llamaba hijo de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento, en la época del Segundo Templo? Bueno, se le llamaba a Adán por ser la primera imagen de Dios, se le llamaba a los ángeles y se le llamaba a los jueces por ser sus representantes en la tierra, y se les llamaba hijo de Dios a los hijos de Israel, Deuteronomio 14:1. Ustedes son hijos del Señor, su Dios. Entonces, ¿por qué Yeshua? ¿Por qué Jesús está respondiendo con Salmo 82:6? Yo dije: vosotros sois dioses. Una vez más lo sacamos de contexto hebreo esa frase. Si la sacamos de contexto, tenemos una doctrina del cristianismo New Age que dice que todos somos dioses. Como dije desde el principio, hacer teología ignorando la Torá es hacer herejía. ¿De qué hablaba Salmos 82, con el cual le respondió Jesús a los fariseos? La traducción correcta no es dioses, léalo en sus Biblias, sino Elohim. En muchas Biblias aparece como Elohim. Elohim no es un nombre, sino que es un título. Las personas con autoridad pueden ser Elohim. El título de Elohim puede ser un ángel, también puede ser un juez. Y Yeshua es Elohim porque es rey y juez. El término él como Elohim se usan indistintamente. Una es singular y la otra es plural, pero es la misma cosa. Y el plural no es porque sean varios dioses, sino porque le da énfasis a su poderío. Esto se llama plural majestático, de majestad. Es decir, que en Dios habitan todos los poderes. La cita de Salmo 82 mencionada por Yeshua sobre los dioses hace referencia a los jueces de Israel en sus responsabilidades de juzgar con justo juicio. Dice la cita: Dios, Elohim, está presente en la reunión de los dioses, de los jueces, también llamados Elohim, y que juzga con justo juicio de manera justa. Por lo tanto, cuando los jueces de Israel emitían sus fallos, debían hacerlo con justicia, ya que habían sido puestos y autorizados por Dios para ejercer eso. O como diría Jesús en Juan 7:24, no juzguéis según sus apariencias, sino juzgad con justo juicio. Rashi, uno de los mejores intérpretes judíos del siglo II, en este comentario dice lo siguiente, la interpreta de esta forma: Dios está en la congregación de Dios para ver si los jueces juzgan con justicia, y vosotros jueces, ¿hasta cuánto juzgaréis? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Como diciendo, ustedes también son como los dioses, los jueces celestiales, tienen que juzgar con justicia. Se refiere a ellos, a los hombres. En resumen, hermano, Yeshua nunca afirmó ser la segunda persona de la Trinidad, sino que él estaba unido al Padre para juzgar, es decir, que él y el Padre son uno para juzgar con justicia, y no de manera conveniente y arbitraria como lo hacían sus acusadores.